Buenos días a todos, yo soy Daga y bueno, en el día de hoy os traigo uno de los últimos libros que me he estado leyendo, que es el siguiente, La casa del ahorcado, cómo el tabú asfixia la democracia occidental, escrito por Juan Sotibars. Bueno, voy a hacer una breve presentación primero. No sé si sabréis quién es Sotibars. A mí es un periodista. Yo, aunque sí obviamente se dedique a ser periodista, escribir artículos, aparte de libros, para mí es sobre todo un crítico social, un crítico cultural. No sé si él se ha llamado a sí mismo alguna vez, he visto bastantes entrevistas suyas. Es una persona que respeto mucho intelectualmente aquí en España por la labor que hace. Pero para mí su función es de crítico cultural, sinceramente, porque básicamente señala ciertas incoherencias en el discurso político, en cuestiones sociales, ¿no? En España, ¿no? Como la ideología ha acabado carcomiendo la sociedad hasta el punto de que cada vez estamos más atomizados, estamos más separados, cada uno vive en su burbuja, cada uno se escuda en su cuenta de Twitter, cada uno defiende a los suyos e insulta a ese otro que es el malo, mientras que en el otro grupo ese otro es el opuesto, ¿no? Como ese identitarismo, ¿no? Que nos está llevando un poco a, bueno, pues sin ir más lejos, a una explosión de una burbuja social sin precedentes por lo menos de la forma en la que el contexto que se está viviendo es muy nuevo, ¿no? La forma en la que se está viviendo esto. Por una serie de motivos, básicamente pues por las redes sociales, véase el feminismo, véase la corrección política, etc. Una serie de ítems, ¿no? Que por lo menos históricamente no ha habido antes, o por lo menos del mismo modo que ha habido. Bueno, pues La casa del ahorcado es un libro que sacó en 2021, yo me lo he estado leyendo ahora, y la verdad es que me ha gustado mucho. Tengo que decir a priori que, como he dicho, él realmente es un periodista. O sea, él no es un académico en el sentido pues, de pertenecer al mundo universitario y demás. Entonces el enfoque del libro no tiene una pretensión, como decirlo, eso, academicista, en el sentido de estar escrito con una intención de que te lean los catedráticos de turno y no tiene una pretensión de asentar cátedra, pero sí que tiene una pretensión de explicar un fenómeno social de una forma rigurosa. Hay un gran estudio detrás, se nota muchísimo, una gran cantidad de citas. Luego también hay una gran cantidad de datos de actualidad, ya sea de noticias, ¿no? De sucesos, de ciertas cuestiones, ¿no? Candentes, que dan lugar a mostrar un poco cómo es el plano, ¿no? En el que nos encontramos, ¿no? En el momento histórico en el que nos vemos. Y el nombre del libro es muy acertado. El nombre del libro es La casa del ahorcado, porque empieza con un pequeño fragmento del Don Quijote, ¿no? Del Quijote, en el que dice: ¿dónde hallasteis vos ser bueno el nombrar la soga en casa del ahorcado, ¿no? Claro, esto es lo que pasa, ¿no? En otras sociedades, ¿no? O sea, en otros momentos históricos, o en cualquier momento histórico más bien, nadie nombraría la soga en la casa del ahorcado, ¿no? En el sentido de que si tú vas a una casa donde alguien se ha ahorcado, decir algo así es tabú, es absurdo, ¿no? Pues esto está muy bien tirado, porque lo que defiende Sotibars, ¿no? Es al fin y al cabo que en el momento que hemos llegado a un punto en el que todo el mundo tiene voz y voto, ¿no? En el sentido de poder dar su opinión por Twitter, ¿no? Por las redes sociales, es como que se le ha dado un altavoz enorme a decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, puedes ser ofendido porque las paredes se han roto. Y esto es lo que expresa Sotibars, ¿no? Que las paredes se han roto, entonces cualquier persona puede acabar escuchando ese insulto, ¿no? Esa ofensa, ¿no? Para alguien que ha sido ofendido dentro de pues ese contexto. Pues una persona que se suicida, pues nombrar la soga en la casa del ahorcado, pero es lo mismo decir una persona, pues que yo qué sé, pues una persona con una minoría racial, ¿no? Una persona que tenga algún tipo de cuestión, ¿no? Que pueda ofender, cualquier tipo de cuestión que pueda ofender realmente. En Twitter eso ya ha llegado a un punto en el que puedes escuchar cualquier opinión. Entonces es una guerra campal, es una batalla cultural enorme,
y es en el momento, en la tesitura en la que nos encontramos, ¿no? Pues claro, Soto lo que va a tratar de hacer en el libro, ya digo, no hay una intención académica y eso se nota, pero bueno, no lo digo como algo negativo, simplemente es un dato, ¿no? Lo que va a tratar de hacer a lo largo del libro también es, yo creo, mostrar cómo el tabú se ha asentado en nuestra civilización, ¿no? Como al fin y al cabo hablar de corrección política, que es algo que tan en boga está, normalmente quiero pensar que algo que está mal visto, ¿sabes? Porque quien defienda la corrección política, que hay gente así, vaya, pero que vamos, que la corrección política ha llegado a un punto en el que sin quererlo te ves sumido, ¿no? Por una especie de mimesis, tú aunque no quieras ser correcto políticamente, hay cierta cortesía que a veces tienes que llevar a cabo, ¿no? Y cómo al fin y al cabo nos acabamos autocensurando. Pues lo que va a tratar de hablar Soto es que al fin y al cabo la corrección política es una forma de tabú contemporánea o moderna, ¿no? Entonces, dentro de su análisis lo que va a intentar mostrar es eso, cómo al fin y al cabo vivimos en un tabú constante, ¿no? Con cualquier cosa que pueda ofender a un grupo entendiendo un grupo minoritario o un grupo ideológico de cualquier tipo, ya sea político, étnico, etc. Y claro, al fin y al cabo, está dividido en tres partes el libro. La primera parte va sobre el tabú, en un sentido ya genealógico, ¿no? De dónde proviene la palabra tabú. Empieza a explicarnos, ¿no? Pues un análisis desde que ¿cómo se llamaba? El marinero Cook, creo que era, en la conquista de Hawái, descubrió la palabra tabú, ¿no? En función de, bueno, toda la historia de la palabra tabú, qué función social tenía el tabú, y, vamos, un análisis histórico del tabú, ¿no? También nos hablará de Freud, ¿no? De Totem y Tabú, ¿no? Esa obra tan importante en un sentido, ¿no? Psicoanalítico, antropológico. Y bueno, la primera parte es eso, cómo contextualizar también el tabú, lo que es el tabú. Para la segunda parte tiene el título de herejía. La segunda parte nos pondrá el ejemplo de James Damore, que tampoco quiero destriparos nada, pero bueno, fue una persona que estuvo trabajando en Google y por decir lo que pensaba y ser algo fuera de lugar en el sentido de para el marco hegemónico de la corrección política. Entonces, bueno, pues se le hizo una caza de brujas y cómo realmente no la herejía entendido como ese estar con nosotros o estar en contra de nosotros, ¿no? Si tú no apoyas lo que digo o parece que te mantengas en contra, entonces eres nuestro enemigo y te vamos a destruir, ¿no? Esto se puede ver por Twitter, se puede ver como socialmente hay un estigma, ¿no? Que luego sí que es cierto que de tú a tú yo pienso que no hay esa confrontación, pero como vivimos virtualizados constantemente, ¿no? Digitalizados, es inevitable, ¿no? Bueno, yo no tengo redes sociales o YouTube y ya está, pero vamos, se ve las consecuencias de ello. Y bueno, pues esa segunda parte nos hablará un poco de eso, ¿no? Cómo realmente el tabú se instaura y cómo realmente se crean cazas de brujas. Realmente se está yendo a por una persona, ¿no? Por decir una serie de cosas o por sacar de contexto algunas cosas o malinterpretar algunas cosas o simplemente por no estar de acuerdo y querer imponer moralmente lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y luego ya la tercera parte, ¿no? Sería la de narcisismo tribal, que eso es un concepto que bueno, creo que se lo inventa Soto vaya, sí, creo que es suyo, que es básicamente bastante preciso. Pienso que Soto ya te digo, o sea, hace un libro que yo pienso que sin ser académico, por las rigurosidades de normas, de citación, de fuentes, este tipo de cuestiones, ¿no? De la academia no están, pero sin embargo sí que veo una intención, digamos, revolucionaria, novedosa en cómo está tratando un tema, ¿no? Y cómo está señalando una serie de problemas que o no se atreven a hablar o prefieren verlo desde una posición u otra o no mojarse, ¿no? Soto se sitúa en una equidistancia siempre, ¿no? Es como yo no me voy a poner en un bando o en otro, en el sentido de voy a decir esto está mal por esto tal, entonces señalar esa serie de contradicciones, ¿no? Pero bueno, narcisismo tribal, entendiendo por qué la sociedad, las democracias liberales actuales, ¿no? La socialdemocracia en la que vivimos, ¿no? Al fin y al cabo están atomizadas, cada vez hay un individualismo más grande
y cada uno vive por medio de su grupo. Digamos que al fin y al cabo una sociedad sería pues un colectivo que está dividido en subgrupos, y esas tribus, ¿no? Ya sean tribus urbanas en un sentido estético, en un sentido ideológico, ¿no? En un sentido político. Hay una serie, no infinita, pero innumerable, de grupos sociales, ¿no? Y esos grupos sociales se dividen en unos intereses concretos, podríamos decir. Pues el narcisismo tribal sería ese narcisismo, si a nivel individual un narcisista vendría a ser esa persona con una egolatría gigante por lo suyo, ¿no? por sí mismo, por encima del hombro de cualquier persona. Pues narcisismo tribal entendido como mi grupo es superior al tuyo, yo tengo la razón, es decir, nosotros tenemos la razón en tanto que sabemos lo que está bien y lo que está mal, y tú eres no sé, eres una mala persona, por ejemplo, o cualquier cosa, ¿no? La cuestión es que, al fin y al cabo, vivimos en un momento histórico en el cual la corrección política no te deja decir una serie de cosas porque tu grupo en el que te identificas tienes que seguir, tienes que comprar un paquete ideológico que te diga esto sí se puede seguir, esto no porque pertenece al del otro grupo, o esto no, tal. Entonces, al fin y al cabo, la gente, a grosso modo, acaba perteneciendo a cierta ideología sin un pensamiento crítico de fondo que la justifique, en el sentido, no que la justifique generalmente, sino que no pueda, que sea totalmente intransigente como para pensar, a lo mejor todo lo que dice mi ideología no es cierto, tal vez, ¿no? Puede ser que a lo mejor los otros tengan razón en algo, tampoco te digo que todo, pero en algunas cosas pueden tener razón. Y la cuestión es que simplemente por el hecho de ser ese otro no se le va a tener en cuenta porque es el enemigo, entonces directamente es yo defiendo lo mío como si fuera un equipo de fútbol. Si yo soy del Madrid no voy a ser del Barça, y cómo iba a tener el Barça razón si yo soy del Madrid o viceversa. Pues encontramos al fin y al cabo una serie de similitudes con lo mismo, ¿no? Pero con factores ideológicos que ya no simplemente son deportivos, pero se podría reducir a lo mismo al fin y al cabo. Solamente que una cosa es lúdica, ¿no? Aunque haya hooligans, hay gente que lo lleva al extremo, pero luego en cuanto a motivos políticos, en cuanto a motivos sociales, podría ser algo mucho más grave porque hay enfrentamientos que crean odio o generan rechazo, muchas veces evitable, porque a lo mejor es como lo típico, ¿no? De los de izquierda llaman fachas a los de derechas y los de derechas llaman a comunistas a los de izquierdas. Y a la hora de la verdad, la mayoría de ellos ni son comunistas ni son fachas. Es un arma arrojadiza que podemos usar, bueno, yo no gasto eso, me parece despreciable, pero que se utiliza, ¿no? Yo te llamo a ti facha porque me viene bien llamarte facha, es decir, ridiculizo tu posición por el hecho de no ser como la mía. Y al contrario lo mismo, yo te llamo comunista porque así desprestigio tu posición por no ser como la mía. En fin, a eso se puede reducir básicamente todo el planteamiento de la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? En ese estar al margen, cada uno desde su lado, cuando realmente seguramente no se lleven tan mal como pueden pensar que son, ¿no? Y bueno, antes de terminar, leer pues esto, una pequeña cita, ¿no? Que dice, lo que nos dice este tweet, bueno, esto venía en un contexto anterior, perdón, la noción suave de identidad sobre la que se construye el Estado liberal, la ciudadanía ha sido aplastada por las tribus. Estas evitan aquellos grupos con los que no se sienten identificadas. No ofrecen propuestas, sino que plantean exigencias. No negocian, sino que expresan sus deseos urgentes y presentan batalla. Son maximalistas y no les importa la posición de sus adversarios. No buscan el equilibrio, sino la restitución, y cuando levanta la voz, quieren hacer la ley. Pues a esto nos referimos, ¿no? Cada grupo quiere imponer su verdad como si fuera la mejor y como si fuera la única. Es decir, o estás conmigo o estás contra mí, y por tanto yo soy el portador de la verdadera moral, es decir, como yo poseo el bien, todo lo que no esté conmigo va a ser el mal. Y claro, si esa posición, diferencia y repetición, ¿no? En el sentido de lesiano, ¿no? Tenemos una ideología A y una ideología B, por reducirlo a dos, yo pienso esto. Y piense lo que piense, el contenido va a ser que eso está bien y lo otro va a estar mal. Entonces, al fin y al cabo, vemos que da igual el contenido, si es izquierda, si es derecha, ¿sabes? Da igual, al fin y al cabo, porque
la cuestión es la misma, se está criticando, imponiendo lo que es la verdad sin pensar más allá de que tal vez no se tenga la razón totalmente, que habrá puntos de convergencia, que las ideologías mienten al tratar de abrazarlo todo como si fuera una unidad, ¿no? Como una especie de interioridad divina, ¿no? En la cual esto es el dogma, sino que puede ser que haya puntos de convergencia y puntos de divergencia, y eso no dependa ni de ser de izquierdas, ni de ser de derechas, ni de ser feminista, ni de no serlo. Y bueno, yo creo que eso a grandes rasgos sería el libro de La Casa del Ahorcado. Bueno, sí, antes de despedirme, quiero decir una cosa. Ya sabéis que a mí me interesa mucho el postestructuralismo, la filosofía contemporánea en general. Y tengo que decir que lo único que no me ha gustado es que Sotibars, pero bueno, yo pienso que también es porque al no tener a lo mejor una formación académica en filosofía, ¿no? En un sentido estricto, pues como que hace un... Yo veo que es una reducción que hace mucha gente cuando se pone a criticar cierto identitarismo de la mano del feminismo actual y tal, que yo en eso estoy de acuerdo en muchos aspectos, pero el tachar del postestructuralismo como culpable de todo lo que está ocurriendo, también Jordan Peterson, que yo también respeto bastante, pero dependiendo de qué cosas, ¿no? Pero sí que eso lo veo absurdo. Lo veo absurdo porque es como culpar a una serie de posiciones por lo que hacen con su recepción. Al fin y al cabo, los problemas a lo mejor generados, para quien lo vea así, ¿no? Por el postestructuralismo es por la recepción que ha habido de él. Realmente de las escrituras, o sea, los tratados de Deleuze, de Derrida, de Foucault y demás, en sí mismo tampoco realmente han provocado todo ese mal que se supone, ¿no? Ese tirar del hilo como lo posmoderno, ¿no? Veo que es un arma arrojadiza que no lleva a ningún sitio. Y incluso yo pienso que se podría volver en contra de ese propio pensamiento, incluso. En el sentido que yo mis lecturas que hago de los postestructuralistas están totalmente al margen de una intención, por así decirlo, relativista, como se quiere pintar, o de una especie de feminismo constructivista que lleva, digamos, al individuo a reducirse a simplemente poder, ¿no? O sea, mi lectura de Foucault, mi lectura de Deleuze, de Derrida incluso, ¿no? O sea, veo que realmente es buscar un culpable de todo a lo mejor los movimientos sociales que han llegado a parar ahora, pero realmente no creo que se tenga que reducir a, al origen, ¿no? Porque sí que es cierto que es el origen, ¿no? De Judith Butler y de todos estos pensadores y pensadoras, ¿no? Que han revolucionado bastante, ¿no? Desde esta perspectiva y ha provocado a lo mejor pues ciertas cuestiones, ¿no? Que ahora están candentes y que son un tanto, no sé, complejas, ¿no? De ver lo que sucede. Pero bueno, es como, yo pienso que es como si dijeras que Kant es el culpable de los poskantianos y es como, bueno, a ver, Kant hizo lo suyo, creó una semilla, pero realmente cada uno va por su lado, digamos. Entonces, vamos, pero eso lo digo desde mi punto de vista, al fin y al cabo, que veo que es algo bastante recurrente y mis lecturas del postestructuralismo, ya os digo que no tienen nada que ver a esa intención, ¿no? Pero bueno, ya os digo, esto era como una especie de paréntesis y el libro de La Casa del Ahorcado lo recomiendo totalmente, la verdad. Algún día os traeré el nuevo que sacó, cuando me lo lea, que es el de Nadie se va a reír. Y bueno, nada, os lo recomiendo, La Casa del Ahorcado. Venga, nos vemos. Chao.